tal? ¿Cómo le va? Aquí estamos listos para compartir esta hora al final, no solamente del día, sino de la semana, porque nos produce una gran alegría poder poner al aire este segundo programa del trabajo que hicimos cuando estuvimos viajando por Grecia y Turquía. Antes de todo, quiero darle muchas gracias a todos los que me han hecho llegar notas y mensajes de felicitación por el primer programa cuando visitamos la ciudad de Filipos. Cuando el apóstol Pablo estuvo en Filipos, fue puesto en la cárcel y se tuvo que ir. Fue a Tesalónica, predicó, algunos dicen 3 semanas, 4 semanas, se fundó una iglesia allí, también fue perseguido, se tuvo que ir, fue a una pequeña ciudad, Berea, y también de allí se tuvo que ir. ¿Y dónde fue? Se fue a Atenas. Y el programa de hoy tiene que ver con Pablo en Atenas. Un poco menos de recursos tenemos bíblicos porque hay solamente un capítulo que habla del momento en que Pablo estuvo en Atenas. Pablo nunca le escribió una carta a la iglesia de Atenas que nosotros sepamos o que la tengamos en nuestro poder, pero sí en la experiencia vivida nos da bastante material como para hacer este programa. Ahora, viniendo de Filipos a Atenas, en primer lugar pasamos por un lugar histórico. No tiene mucho que ver con el texto bíblico. Solamente que uno de los personajes es mencionado en la Biblia. Me estoy refiriendo a la famosa batalla de las Termópilas. Es muy famosa por el héroe Leonidas, que con 300 espartanos detuvieron el avance del ejército persa. Yo he visto películas y he visto que el lugar era muy angosto, 2 paredes muy grandes a la derecha y a la izquierda, apenas un pasadizo. No, nada que ver. Hollywood, eso es Hollywood. La verdad es otra. Cuando uno va dice, pero acá no, ¿cuál es la estrechez de este lugar? El desfiladero. Uno no ve nada de eso. Así que le queremos mostrar un poco lo que vimos, porque vamos a hablar de Atenas hoy, pero caminando a Atenas llegamos a este lugar, las Termópilas. A ver si puedo explicarlo. Vamos a ver primero el video del satélite. Hoy tenemos ese recurso para darnos idea dónde estuvo esta batalla, dónde fue esta batalla. La geografía, la topografía es totalmente diferente. Lo que usted ve, campos sembrados al lado de ese monumento que vamos a comenzar a ver, era agua. Y no agua con playa, era agua con pantano. Así que solamente se podía caminar pegado a las montañas, estas montañas donde se ven el verde. Desde la ruta hacia abajo, todo lo que se ve aquí abajo era agua. Y no se podía caminar, o sea que el ejército, que era un ejército muy numeroso, me cuesta mucho decir el número, porque hablan de 100.000, algún autor habló de 1.000.000, yo no puedo creer, la logística de mover 1.000.000 de personas no estaba para aquella época. Vamos a poner que eran 100.000, tenía que pasar por un pequeño
terreno, un pequeño desfiladero. A la derecha, como usted vio, las montañas, no muy altas, pero imposible de llevar el armamento, los carros que tenía el ejército persa. Y del otro lado, de allí donde estaba la ruta, agua y pantano. ¿Quién era el general o el dirigente persa? Jerjes I. El padre, Darío, 10 años antes había sido derrotado en la famosa batalla de Maratón, que como todo el mundo sabe está a 42 kilómetros de Atenas. La unión de todos los pueblos de Grecia derrotaron a Darío. El hijo, Jerjes I, en la Biblia es mencionado como Asuero, el hombre al que Esther sedujo y terminó casándose y salvando al pueblo de Israel. Así que este Jerjes vino muy enojado por cuestiones que no voy a comentar y con una flota naval increíble llegó a ese lugar y simplemente tenía que caminar por al lado del agua, el agua a la izquierda, yendo hacia el sur a Atenas, la montaña a la derecha, y allí se quedaron detenidos. Enfrente de este lugar pusieron una foto. Pongan la foto que nos sacamos el equipo de filmación, compuesto por simplemente 4 personas. Todo de negro, el doctor Alberto de Agostino, que hacía de asistente de producción, luego vengo yo, Franco, que hacía de conductor del móvil, y el de anaranjado es Marco, que hacía de cameraman. Y allí atrás el famoso monumento a Leónidas. Así que de allí cruzamos la ruta y subimos al montículo donde Leónidas se detuvo, estuvo con los 300 espartanos y muchos más soldados. Se discute si eran 1000 o hasta algunos piensan que había 5000 de distintos lugares de Grecia, apostados allí tratando de detener al ejército que quería avanzar. Allí subo a la montaña donde sucedió esta batalla. No es muy alta, tengamos entendido que todos los terrenos están más o menos 20 metros por arriba de lo que eran en su momento, excepto estos lugares. O sea, esta montaña era por lo menos 20 metros más alta. Allí estaba Leónidas con sus soldados. Primer día ataca el ejército persa, cientos de miles o decenas de miles, para no exagerar, y son rechazados por el ejército de Leónidas. Una vergüenza. Segundo día, lo mismo. Tercer día, en la noche, un traidor le dijo a Jerjes que había un caminito y mandaron unos soldados por un caminito arriba de la montaña, rodearon a Leónidas y Leónidas se quedó como un mártir, de allí su fama, de allí el prestigio de esta batalla. No fue muy importante, duró solamente 3 días, pero pocos hombres deteniendo un tremendo ejército. De la famosa batalla de las Termópilas. Aquí, el ejército persa, liderado por Jerjes I, o Asuero para nosotros en la Biblia, estaba estacionado. Ahora, ustedes ven una ruta, otra ruta, todo eso no existía. El mar llegaba hasta este lugar. Allá atrás se ve como arena blanca, es que en ese lugar estaban los pozos de agua termales, por eso este lugar se llama Termópilas. Así que el ejército persa estaba allí y el ejército espartano estaba sobre esta montaña que estamos nosotros ahora. Hubo 3 días de batalla, pero en la tercera los persas recibieron una información de un traidor de que detrás de esas montañas había un pasadizo. Entonces
fueron por arriba de las montañas y rodearon Las termófilas, sí. rodearon a esta montaña donde estaban los 300 espartanos y rodeados terminaron perdiendo la batalla, pero quedaron en la historia como héroes que estuvieron dispuestos a dar su vida por la libertad de Grecia. Así que este es un lugar histórico. Bueno, este lugar se llama Las Termópilas, por estas fuentes de agua tibia, no diría caliente, pero tibia, hermosísima. Es raro que no hayan hecho aquí un hotel para que la gente se bañe. Esto le da el nombre a esta zona, y es en este lugar donde estaba instalado el ejército de Asuero, Xerxes I. Esto le da el nombre a la zona. Aguas termales. Así es. Bueno, pasábamos por allí, filmamos muy poquito, no era el propósito del viaje, pero espero que le haya gustado. Luego pasamos por otro lugar muy, pero muy interesante, y la verdad que merece ir a Grecia para ver este lugar. Se llama Meteora. Son peñascos de roca, aislados uno de otro, sobre los cuales monjes, sacerdotes de la Iglesia Ortodoxa griega construyeron sus conventos, sus templos, sus lugares de retiro. Le echamos una mirada y ya de ahí vamos a Grecia, pero es imperdible este lugar llamado Meteora. Esto es lo que les estaba diciendo, esos peñascos, y sobre los peñascos, los conventos, los lugares de retiro de la Iglesia Ortodoxa griega. Llegó a haber más de 20 de estos templos. Realmente uno se pregunta qué trabajo para subir los materiales. No había escalera, no había ascensores, no había helicópteros, todo a mano, subiéndolo con canastas, con sogas, y de la misma manera luego bajaban de esos lugares. Este es el que visitamos, este es el que hoy está más concurrido porque lo han abierto al turismo, reliquias históricas, una verdadera hermosura. Meteora, en el camino desde Filipos a Atenas. Más o menos el camino es unos 600 kilómetros. Nos detuvimos en estos dos lugares que no quería dejar de hacerles conocer. Bueno, cuando uno llega a Atenas se encuentra con una gran ciudad, una ciudad moderna, autopistas, muchas avenidas, mucho tráfico. Y hay un lugar donde generalmente todos los turistas van, y es el monumento al soldado desconocido, que está frente a un palacio. Está muy cerca, está frente a una plaza muy paradigmática de la ciudad de Atenas. Y están los soldados, unos soldados vestidos, ahora usted los va a ver, y que caminan de una manera muy curiosa. Así que ponemos el video para que ya nos vayamos adentrando a la ciudad de Atenas. Ese es el palacio, y allí debajo hay una piedra que recuerda al soldado desconocido. Estos son los soldados que están de guardia las 24 horas del día, y cada tanto hacen un cambio de guardia. Así que viene el grupo desde algún cuartel cercano y comienzan a caminar, y lo hacen de una manera muy peculiar. Mire usted. El turismo va ahí a filmar especialmente esto.
más que un paso redoblado. Yo cuando hice el servicio militar me enseñaron paso redoblado, pero esto es mucho más visual, mucho más distinto, peculiar, ¿cómo llamarlo? Así que van y los soldados van a relevar al soldado que estuvo, supongo que como en todos lados, 2 horas de guardia. Esa piedra que está allí en el medio es la piedra del soldado desconocido. Esto no está muy lejos de lo que nosotros fuimos a ver, que es el Acrópolis. Entonces ahora mostramos otra cosa que está muy cerca de allí. Estamos en el Estadio Olímpico de Atenas. De aquí salen las maratones, o salió la maratón en el 2004, y también en la primera Olimpiada moderna al final del siglo XIX. También de aquí sale la antorcha para cada Olimpiada. Es un lugar histórico del deporte. Más o menos entran unos 60.000 espectadores. Tiene unos 170 metros de largo. La vuelta completa al circuito son 400 metros. El deporte era muy importante en la Atenas del primer siglo. Pablo menciona cuestiones relacionadas al deporte en sus cartas. Y este era un lugar donde se hacían esos juegos de Atenas. Con el paso del tiempo se terminó con esta tremenda construcción y la gente viene a ver porque el recuerdo nos trae de haber visto alguna carrera en este lugar, pero especialmente cuando prenden la antorcha que llevan por todo el mundo y termina en la ciudad donde es la Olimpiada. Así que aquí estamos. Allí estamos en el estadio, hermoso estadio, y luego fuimos a el lugar donde el apóstol Pablo pasó bastante tiempo visitando y predicando, lo que se llama el ágora, el lugar de los templos, el lugar de los comercios, de las ferias, donde la gente iba a tomar algo, muchos lugares de reunión. Eso es el ágora. Allá vamos. El apóstol Pablo, luego de estar en Filipos, Tesalónica, Berea, es traído aquí, a la ciudad de Atenas, el centro del mundo, el centro de la filosofía, el centro de la religión, el centro de la política, la ciudad que era la luz del primer siglo. Roma era el poder político. La ciudad de Roma era donde estaba el César, aquella era donde estaba la gente inteligente, los filósofos, todos aquellos que hacían de la vida cotidiana algo diferente a solamente el poder. El ágora era una plaza, eso es simplemente así, una plaza llena de negocios y de templos. Así que estamos entrando ahora al lugar donde estaba el ágora que Pablo visitó. Las excavaciones nos van a ayudar a mostrar algunos edificios del primer siglo. Por supuesto, estos negocios, estos turistas son del siglo XXI. Así que bienvenidos a Atenas. Vamos a ver un poco de la vida del apóstol Pablo aquí, de su mensaje y de todo lo que era el mundo filosófico y religioso de aquella época. Adelante. Allí arriba lo que estamos viendo es el Acrópolis. No se ve el Partenón desde aquí, estamos en la parte de atrás, pero ese es el famoso Acrópolis, el lugar donde estaba el templo Atenea, llamado el Partenón, ya lo vamos a ver. Desde aquí, desde el Ágora, se veía
la Acrópolis de esta manera. Bueno, estos son algunos de los restos del primer siglo. Se ven las paredes, los muros, algunas columnas señalando templos. Y la plaza, allí detrás, la plaza, era el lugar, el centro. La gente común, los vecinos venían aquí a pasear, a discutir, a aprender. Era el centro de la ciudad, el centro de la cultura. Es allí donde Pablo vino y se escandalizó al ver la idolatría. Tantos templos, tanta religión, tanto paganismo. Y Pablo dice que se enardeció su corazón, se llenó de ira, de enojo, al ver a la ciudad entregada a ese estilo de vida idolátrico, pagano. Pero no solamente se enojó, empezó a predicar, y empezó a hablar y a discutir. Se metió en los negocios y empezó a decir que había un solo Dios, que había mandado a su Hijo a morir por nosotros. Esto provocó una atracción tremenda. La gente se le acercaba y lo escuchaba, algunos creían, algunos lo seguían, pero había dos grupos, los epicúreos y los estoicos, eran dos corrientes filosóficas enfrentadas entre sí, que no podían entender eso de que un Dios muere. No puede ser. Si es Dios, no puede morir. Pero existe en Dios. Los epicúreos no creían mucho en la deidad. Lo tomaban como algo anecdótico, cultural. Ellos pensaban que la muerte terminaba con todo, así que era gente que vivía una vida licenciosa. Lo que hagamos con el cuerpo no tiene mucho valor. Total, muerto el perro, se acabó la rabia. Los estoicos tenían otra filosofía. Ellos creían en la eternidad, eran muy severos y austeros consigo mismos. De ahí viene la famosa expresión, hay que tener estoicismo, ¿no?, que viene de los estoicos. Y estos dos discutían con Pablo. Discutían, pero mal, ¿eh? Le llegaron a decir, es un palabrero, un minúsculo personaje que viene a la ciudad de Atenas a provocar alboroto cuando no sabe nada. Ya hemos hablado un poco de Pablo, vamos a seguir hablando. Pablo era ciudadano romano, se había entrenado en Tarso. En aquella época había 3 grandes universidades en el mundo, la de Atenas, la de Alejandría y la de Tarso. Así, la ciudad donde Pablo se crió era una ciudad universitaria muy importante. Y por hecho de haber nacido de padres romanos, él tenía la ciudadanía de Roma. Y había aprendido todo de la religión judía bajo el maestro Gamaliel en Jerusalén. Así que no era un aprendiz, no era un aficionado. Y a estos estoicos y epicúreos les molestaba. Pero había algunos que les llamaba la atención lo que Pablo estaba hablando. Y dice el texto que a estos que les llamaba la atención hicieron algo, lo llevaron al Areópago, un lugar que ahora vamos a ver. Pero ahora estamos en el Ágora, vamos a ver algunas cosas que quedan de aquella época. Aquí están los negocios del momento, por todos lados, turistas comprando, y también algunos buenos restaurantes. Supimos probar algunas comidas de aquella época. Allá al fondo, arriba, se ve uno de los templos que quedan, de los muchos que hubo, porque la Acrópolis fue reconstruido muchas veces. Y por supuesto en todos lados, la camiseta de Messi. El barrio, lo que es el lugar,
y caminábamos buscando otros lugares donde ver, por ejemplo este. Al fondo se ve uno de los templos de aquella época. Este lugar fue trabajado, excavado, los arqueólogos, por una fundación americana que, bueno, llegó a un arreglo con el gobierno de Grecia y empezaron a excavar y empezaron a encontrar estas cosas que por muchos años quedaban enterradas en la tierra. Son columnas verdaderas, columnas que estaban cuando el apóstol Pablo estuvo aquí, templos. Vamos a filmar algunos para darnos idea del mundo que Pablo visitó. Hoy, por ejemplo, es un día en donde hay muchos turistas y estamos abrumados por la cantidad de gente que hay, que como nosotros quiere conocer estos lugares. Y yo sé que hay muchos que no van a poder venir nunca aquí, entonces les llevamos el Ágora de Atenas a su casa por el programa La Puerta Abierta de Canal Luz. Es un lugar muy lindo, muy pintoresco, lleno de negocios, de cantinas, de bares. Y estamos tratando de aprovecharlo al máximo. Bueno, esto era un poco el Ágora. Tampoco hay mucho para ver del primer siglo. Ahora es un lugar de comercio. Pero se acuerda, Pablo vio que la ciudad estaba entregada a la idolatría y no quedan tantos templos que se puedan ver, pero hay uno que está siendo reconstruido, que posiblemente era el templo más grande de toda Atenas, el templo a Zeus. El lugar se le llama Zeus Olímpico porque está muy cerca del Estadio Olímpico que hace un ratito vimos. Así que vamos a ir allí al templo de Zeus, que Pablo vio y que se sorprendió muchísimo y su corazón se enardeció y se puso a predicar. El apóstol Pablo estaba enardecido al ver la ciudad entregada a la idolatría. Eso sucedía a unas 10 cuadras de aquí, en el Ágora, los negocios, los templos. Pero aquí estamos en uno de los templos más grandes de todo el imperio greco-romano. El templo más grande de Atenas, el templo a Zeus. Fue comenzado por el año 400 a.C., tuvo muchas idas y venidas, pero finalmente fue inaugurado por el emperador Adriano en el 143 a.C. Así que cuando Pablo llegó, esto tenía 200 años, nada para aquella época. Un templo con 104 columnas de 17 metros y medio de altura, 104 columnas. Más o menos el espacio es de 200 metros por 100, para que ustedes se den una idea. Decorado, con alrededor todos los lugares para los sacerdotes, las sacerdotisas. Hoy, que está siendo reconstruido, produce temor, produce una sensación de algo grande, de gran magnitud. Imagínense en aquella época. Así que estamos aquí en Atenas, recordando lo que fue en el primer siglo esta ciudad, llena de templos, llena de idolatrías. Y aquí adoraban al dios más grande de todos, Zeus. Es para disfrutar. Miren ahora dónde estaba
el Acrópolis, la puerta del Arco de Triunfo. Estamos en el centro de Atenas. Y sobre la Acrópolis está el Partenón, el templo de la diosa Atenea, una de las maravillas del mundo. Van reconstruyendo, encontrando pedazos caídos, y el propósito es llegarlo a terminar, es decir, que llegue a estar como estuvo en sus mejores épocas. Por supuesto, no para hacer de esto el templo a la diosa Atenea, pero sí para recuperar semejante edificio. En un momento lo usaron como polvorín. Se dice que en otro momento un piloto italiano lo bombardeó. Pero aquí está, el Partenón. Allí estábamos subiendo. No va a ser que usted crea que hay ascensor o escalera mecánica. Hay que caminar. Por eso mi respiración agitada. El Partenón sufrió múltiples destrucciones. La manera como construían las columnas era muy ingeniosa. Era de a tramos, más o menos de esta altura, y tenían una madera que unía las dos, que le daba cierta flexibilidad, y unos apéndices que les permitían moverlo, y cuando terminaban la columna, luego entonces la esculpían y quedaba como está hoy. Cuando usted mira, ve esas manchas blancas, esas son partes modernas. Se trajeron del mismo lugar a 17 kilómetros la misma piedra de la misma cantera, pero lógicamente el paso del tiempo ha marcado una gran diferencia de color. En algún momento fue una iglesia cristiana, en algún momento fue una mezquita musulmana, después fue olvidada y destruida, los frisos estaban caídos y un inglés invirtió casi toda su fortuna para recuperarlos. De los varios templos griegos que hay aquí, hay uno romano. Los griegos no se llevaban muy bien con los romanos. Habían apoyado a los que enfrentaban a Augusto. Cuando Octavio fue el emperador, le hicieron un templo romano, redondo, chico, pero en honor al César, que en ese momento era Octavio Augustus. Así que es el único templo romano en todo el Acrópolis. No queda gran cosa, pero aquí está la manera de cómo los griegos querían mejorar su relación con los romanos, que eran en esa época los que tenían todo el poder. Claro, le voy a confesar algo. Después del viaje seguí estudiando y hay un montón de cosas que fui aprendiendo con el paso de los días, porque miro las fotos, miro los videos, sigo leyendo. La entrada principal era esa que acabamos de ver, donde se entraba y se veía a la diosa Atenea. Y los salones de atrás eran algo así como depósitos de reliquias, casi como un banco.
mucho oro, se acumulaba allí mucha riqueza y por supuesto la gente estaba muy orgullosa del Partenón. Y allí está la foto que está detrás mío. De noche se ilumina de una manera espectacular y lo muy interesante que la ciudad sigue invirtiendo mucho dinero en reconstruirlo. Oportunamente traerán los frisos esos que están en el Museo Británico, supongo que se lo devolverán. El inglés, era un comandante inglés, negoció con el Imperio Otomano, que en el Imperio Otomano no le interesaba gran cosa el arte, y se llevó una de las estatuas. Yo dije se llevó 5 o 6, no, una de las Eurípides, esas mujeres que están allí sosteniendo el techo, y las otras 5 están en el museo de la Acrópolis, allí al lado, en Atenas, se pueden ver. Pusieron réplicas, lo que uno va y se saca fotos allí, ahora lo vamos a ver, son réplicas. Seguimos la visita a la Acrópolis. Frente a este templo muy peculiar, fue construido 420 años antes de Cristo, y se le dio un nombre muy difícil. Tuve que buscar cómo pronunciarlo bien y me voy a equivocar. Así que yo ya sé eso. Ahora, Erechteus fue el rey de Atenas que era muy amado por el pueblo de Atenas, y a este edificio le pusieron ese nombre, Erechteion. Ahora, en la zona este está este lado, es un edificio irregular. Y ahí están las cariatis. Lo que vemos allí son copias. El lugar fue usado por los cristianos como templo, y en el Imperio Otomano simplemente fue una casa. Después del Partenón, uno de los templos o edificios que más se conservan. No tiene mucha belleza comparado con el Partenón, pero bueno, los atenienses quisieron honrar a ese rey al que querían tanto. La Acrópolis, la bajada es mucho más agradable que la subida. Este es el edificio de entrada que siguen reconstruyendo. Las piedras se cayeron, casi me caigo yo. Tienen que elegir cuál es de cada una, de dónde es. Me piden que no se toque el mármol, porque claro, si los millones de personas que pasan lo tocan, se va ensuciando, se va arruinando. Pero una vista desde la Acrópolis estamos viendo el Areópago, ahí donde hay mucha gente, es decir, donde Pablo dio su famoso sermón, una piedra, y allí se reunían los filósofos, los jueces, los importantes para decidir qué es lo que estaba bien y mal. Y ahí es donde lo escucharon a Pablo.
Como usted puede ver, estaba muy cansado y me detuve un rato. Habíamos caminado todo eso que usted vio hoy, ¿no? En el Ágora, el templo a Zeus. Subir hasta aquí no es cosa fácil. Y claro, sería muy largo que yo le explicara cada uno de estos edificios. Fueron construidos en el transcurso de más de 1500 años. Bueno, después de estar en el Acrópolis, ver el Partenón, mirar todas esas reliquias y esos monumentos, uno baja y se enfrenta a esa roca, el Areópago. Como que dije antes, como dije hace un rato, yo pensé que era como un teatro, como un salón de reunión, ¿no? Una simple piedra, y allí se juntaban los filósofos. Así que, otra vez más, a subir escaleras, y llegamos finalmente al lugar donde el apóstol Pablo estuvo defendiendo la fe y predicando el Evangelio. Allí abajo está el Ágora, la plaza, los templos, los negocios. Y allí abajo estaba el apóstol Pablo, viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Y un grupo pensó que valía la pena que Pablo viniera aquí, donde se juntaban los filósofos y donde, entre otras cosas, se juzgaba algunas cuestiones que tenían que ver con la vida del pueblo de Atenas. Algunos dicen que aquí fue donde lo juzgaron a Sócrates. Está discutido, otros hablan de que fue en otro lugar. ¿Se acuerdan que lo acusaron y lo obligaron a beber cicuta para morirse? Pero ya en el primer siglo, Pablo viene aquí y entonces le preguntan, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿De qué venís a hablar? Porque había un deporte popular en Grecia, en Atenas, en ese momento. Y era querer saber cualquier cosa novedosa, cualquier cosa extraña que viniera a la ciudad, todo el mundo la quería saber. Era así, algo así como un deporte. Así le dijeron, queremos saber lo que estás diciendo. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, aquí, en algún lugar de estos, les dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es el que da vida y alimento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedras, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia,
Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hasta aquí el discurso, que queda registrado. Pero leo el final. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, posiblemente el hombre que cuidaba o trabajaba aquí, una mujer llamada Dámares y otros con ellos. El sermón que dio el apóstol Pablo aquí es uno de los más extraordinarios para entender la sabiduría del apóstol. No comenzó atacando a los atenienses por ser paganos. Hubiera provocado mucho enojo, posiblemente lo hubieran echado. Así que no les dijo que estaba mal su paganismo, pero aprovechó con mucha astucia el hecho que había encontrado entre todos los altares un altar que decía al Dios no conocido. Es que ellos tenían tantos dioses, sin embargo tenían la inteligencia, la sabiduría de pensar, pero quizás haya alguno que no conocemos. Así que hicieron un altar y pusieron al Dios no conocido. Y ese fue el inicio del mensaje de él. No los agredió, sino que encontró un punto en común para poder hablar con ellos. El mensaje es muy interesante porque cita por lo menos a 2 poetas paganos. Así que en este lugar, donde había un jurado de unas 30 personas, los más inteligentes, Pablo vino y dio este discurso. Y usted me dice, ¿cómo es que quedó registrado? Bueno, Pablo estaba con Lucas, y Lucas tomó nota de las palabras del mensaje, del discurso de Pablo, y así quedó reflejado en el libro de Hechos. Así que este es un lugar muy, muy especial para los cristianos. Es una simple roca, los turistas llegan cansados después de subir la escalera y se sientan para ver el Partenón, pero también para ver la belleza de lo que es la Atenas moderna, ¿no? Hoy es un día de sol muy lindo, estamos disfrutando. Espero que usted también lo disfrute. Bueno, así termina nuestro viaje a Atenas. La grabación tiene sus detalles, como es lógico. Lo hacíamos todo muy rápido, en un solo día. Día también ocupado en alojarnos, en movernos. Pero la verdad es que estamos contentos de haber podido intentar hacer el programa. Este programa no va a recibir el Oscar a la mejor producción, pero yo estoy muy contento porque sé que usted, que mira el programa todas las noches, se encontró con algo diferente y creo que va a apreciar. Como decía en algún momento, no todos van a poder ir a visitar este lugar, así que tiene una idea más o menos de lo que se puede ver en Atenas. Espero poder recibir su llamado, su mensaje de WhatsApp al número que siempre ponemos en pantalla para saber su reacción. Lo voy a leer y lo voy a comentar cada mensaje que reciba, no en esta hora, pero en los próximos días. Así que si le gustó el programa, si le parece que tuvo valor, escriba al 11-2777-0000. Ya todo el mundo lo conoce. Bueno, así termina el viaje a Atenas.
El próximo es a Corinto. Ahí tenemos mucho trabajo que hacer con todas las cosas que filmamos. Por supuesto es una ciudad donde el apóstol estuvo más tiempo, por lo menos vivió 1 año y medio, y, y escribió 2 cartas por lo menos, así que hay mucho para hablar de Corinto. No tanto para ver, no hay tantos monumentos, los restos no son tan ricos como los de Atenas, pero eh, Dios mediante lo vamos a producir, vamos a tratar de que eh, podamos disfrutar también del próximo viaje a Corinto. Hoy hemos estado en Atenas. Espero que le haya gustado. Escríbame. Nos encontramos como cada noche a las 9 de la noche aquí en Canal Luz para hacer La Puerta Abierta. Que Dios le bendiga.